continuar viendo los libros históricos, como lo habíamos visto en la clase pasada, pero por temas del sonido no se escuchó muy bien. Los libros históricos son muy importantes porque nos hablan de dos cosas: lo que sucedió en los tiempos antes del Señor Jesús y lo que sucedió después de que comenzó el origen de la tierra, los reyes y todo esto es muy importante. Entonces, vamos a verlo en dos partes: la parte histórica, como les había comentado, y la estructura. Estos libros son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. En estos 5 libros que vamos a ver hoy de la parte histórica, nos habla de cosas muy importantes. Lo primero, el libro de Josué. El libro de Josué comienza con la muerte de Moisés, que era el líder del pueblo de Israel, hasta el llamado de los jueces, cuando viene la historia de la muerte de Josué y ellos quedan en un lugar establecido. Pero ¿qué sucede aquí? En el libro de los de Josué nos habla de la historia de la conquista, de un libertador, de un líder que se levantó para que ellos pudieran tener la tierra prometida. Entonces, después de que murió Moisés y todos quedaron muy tristes, vino Josué. Y Josué tuvo que asumir el liderazgo. Fue una persona que fue un conquistador. Entonces fue algo muy importante porque ellos tuvieron que librar batallas contra Jericó y tuvieron que establecerse en un lugar. Pero entonces, después de que muere este líder, viene algo, y es que el pueblo vuelve atrás. Y aquí es donde comienza el libro de los jueces. Pero antes de ver el libro de los jueces, les voy a contar un poquito de la estructura del libro de Josué. El libro de Josué tiene una abreviatura que es J-O-S, Jos, para escribirlo más fácil y para encontrarlo también. Jos es la abreviatura del libro de Josué. Entonces, este libro tiene 24 capítulos. Hola, Ana Nora. Y entonces, como tiene 24 capítulos, es muy importante que nosotros lo leamos para conocer la historia del conquistador. Este libro ha sido catalogado como uno de los libros de la Biblia que hablan acerca de la victoria. Es el libro de la conquista. Pero como les venía diciendo, luego viene el libro de Jueces. En el libro de Jueces encontramos algo muy importante, y es que es considerado el libro de la derrota. ¿Por qué es considerado el libro de la derrota? Según la historia y según la Biblia, lo que nos habla ella, cuenta de que el libro de Jueces, cada vez Dios levantaba un líder para que alguien pudiera dirigir y dar consejos a su pueblo. Pero cada vez que este líder moría, el pueblo volvía atrás. Y fue donde nacieron las costumbres patronales. Todas las fiestas, las tradiciones salieron de allí, porque el pueblo no tenía una estructura. Se les olvidaba que Dios había estado allí presente y les había dado la guía, la instrucción, y volvían atrás. Entonces, lo que pasaba era que por esto era considerado el libro de la derrota, porque volvían atrás. Resulta que el libro de Jueces nos habla de la historia de Sansón, de la historia de Débora, de la historia de muchos líderes que fueron muy buenos, pero que guiaron al pueblo en Dios hasta que morían. El libro de Jueces tiene una abreviatura que es JUE, J-U-E. JUE es la abreviatura del libro de Jueces. No olviden que esto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Lo encuentran en la tabla periódica de los libros de la Biblia. También el libro de Jueces tiene 21 capítulos, 21 enseñanzas muy importantes, así que no se las pueden perder. Resulta que después del libro de los jueces viene el libro de Ruth. ¿Por qué es importante el libro de Ruth? En la palabra nos enseña que el libro de Ruth era el libro de la genealogía de David. Por eso es muy importante, porque aquí nos enseña que de vos venía el linaje de David, y Dios nos quería enseñar eso, que hay una genealogía, hay una historia. En el tiempo de antes, en la historia de dónde venían las personas, de qué descendientes eran, era como su hoja de vida. Entonces era algo muy importante porque eso definía quién eras tú. Entonces era muy importante. El libro de Ruth tiene una abreviatura y era la R y la T. Así lo podemos encontrar más fácil. Entonces,
El libro de Ruth tiene 4 capítulos. Es un libro muy corto, pero que nos enseña la historia de Noemí y de Ruth y de Boaz. Cómo ellas lograron pasar un momento muy difícil en Dios y lograron ser recompensadas con tener muchísimas cosas que jamás se imaginaron. Es más, pertenecer al linaje de donde vendría David y más adelante pues el Señor Jesús. El libro de Primera y Segunda de Samuel comienza con el llamamiento de Samuel, el ministerio que Dios le entregó a él, porque es muy importante, porque el profeta Samuel fue una persona distinta, una persona que aprendió a escuchar la voz de Dios, y es donde Dios levanta no solamente un juez más, sino levanta una guía especial para encontrar el rey de Israel. Y si nos damos cuenta de algo, el profeta Samuel tuvo muchas revelaciones de parte de Dios en donde pudo guiar a la persona que iba a ser la correcta para dirigir el pueblo. No era cualquier persona, no guiaba a todo el pueblo, sino guiaba especialmente a la persona que iba a dirigir la nación o el pueblo de Dios. Entonces eso era muy pero muy importante. Samuel tenía una de las misiones más grandes que ha tenido el Antiguo Testamento. Los profetas anunciaban la voz de Dios, ellos eran la voz de Dios al pueblo, porque en el tiempo de antes recordemos que estaban bajo la ley. Cuando alguien se encontraba bajo la ley en toda esta época, antes de Jesucristo, ellos debían llevar una serie de normas, debían seguir a alguien que tuviera la voz de Dios, porque él no hablaba, Dios no se manifestaba a toda carne como ahora lo hacen en la gracia, sino que se manifestaba a una persona para que hablara al pueblo. Primera de Samuel tiene una abreviatura que es un 1 y una S. Entonces, por lo tanto, Segunda de Samuel tiene la abreviatura que sería un 2 y una S. Primera de Samuel tiene 31 capítulos y el de Segunda de Samuel tiene 24. Allí encontramos la historia de Samuel, obviamente la historia de David y en parte grandes historias del rey Saúl, quien fue una persona que por las apariencias tuvo muchos problemas al ser rey. Entonces, niños, los animo a que ustedes puedan leer esta parte de la Biblia, estos libros históricos que son muy importantes. ¿Por qué son libros históricos? Porque ellos nos cuentan la historia y los acontecimientos antes de que viniera pues el Señor Jesús, muchos años atrás. Entonces nos da un recuento de algo muy importante que debemos tener en cuenta. Además nos enseñan principios y valores y hace una semejanza de la ley y la gracia cuando lo estudiamos más a profundidad. Entonces, si tú has aprendido de esto, te invito a que los leas, los analices, puedas vivir parte de esas historias que son muy impactantes y muy interesantes. También recuerden que los capítulos son el número grande y los versículos son el número pequeño. Pueden empezar a hacer sus devocionales con un capítulo y leen todos los números chiquiticos que tenga ese capítulo. Y esto ha sido todo por los libros históricos. Recuerden que hay más libros históricos, pero hoy solamente vamos a ver estos 5. La próxima clase veremos Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que son los otros 5 libros que nos faltan. No olviden también que teníamos pendiente hacer el cubo. Como algunos no han hecho el cubo, aquí se los voy a mostrar. Yo hice este cubo. Este cubo tiene que tener los 5 libros que estamos viendo en la clase. Entonces, ¿cómo van a hacer este cubo? Ustedes van a ver la plantilla que se les va a dejar en la página de Pasión Kids y conforme a la plantilla, si les gusta esa plantilla pueden hacerla. Si quieren buscar una plantilla más difícil, pueden hacerla buscando en Google. Ahí encuentran plantillas para hacer cubos. Entonces pueden usarlo. Recuerden que la creatividad es el límite. Entonces, cuando hacemos esta plantilla, van a dibujar el cubo y lo van a recortar. Cuando ustedes recorten el cubo, van a escribirle los libros de la Biblia. Entonces van a escribir Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, de acuerdo a lo que corresponde a cada cubo. Cuando hayan escrito y decorado su cubo, lo que van a hacer es la van a unir.
Cuando unan cada parte del cubo, les va a quedar y va a ser súper fácil. Realmente es algo muy sencillo. Pueden hacerlo en hojas, en cartulina, en cartón, en lo que tengan en sus casas y sea muy fácil y muy práctico para ustedes. Entonces, lo importante es que estén ahí plasmados cada división de la Biblia. Recuerden que estamos viendo las divisiones y es muy importante que las tengamos en cuenta, porque esta es la estructura de la palabra de Dios. Como hemos visto esto, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que hemos aprendido. Entonces ahí donde tú estás, vas a cerrar tus ojos, vas a inclinar tu rostro y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, porque nos has ayudado en tantas cosas, Señor, y te pedimos que hoy tu palabra nos ayude, tu palabra nos guíe y nos transforme. Que tú, Dios, nos enseñes aún más de esta parte histórica y de tu palabra. Que todo lo que aprendamos se quede en nuestro corazón y sea vida en nosotros. Bendice cada hogar y cada familia. En Cristo Jesús. Amén. Hello everybody, bienvenido.